Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Este es, como sabemos, el espacio de reflexión y debate más libre de la televisión pública del país. Tenemos hoy un tema de excepcional interés y actualidad, que es la reforma fiscal, también llamada reforma hacendaria. Estamos en un escenario distinto al habitual, en primer término porque el día de esta grabación es día feriado, y segundo porque queríamos tener algún programa en esta Centro Cultural Isidro Fabela y Casa del Risco. Don Isidro fue un gran personaje de la vida de México, de su política internacional y gran promotor de la economía y de la política en el Estado de México. Tenemos con nosotros, y necesario presentarla, a doña Ifigenia Martínez, es licenciada en Economía de la Universidad Nacional, maestra en Economía de la Universidad de Harvard, tuvo un desarrollo profesional precisamente en el campo de las finanzas públicas, fue directora de la Escuela Nacional de Economía, diputada federal, senadora de la República y actualmente es miembro de la directiva del Frente Amplio Progresista. Tenemos también al maestro Orlando Delgado, que es licenciado y maestro en Economía de la Universidad Nacional, que ha sido profesor de tiempo completo en esa misma universidad. Tuvo primero un desarrollo en las finanzas públicas y después en el sistema bancario. Él es profesor de tiempo completo actualmente en la Universidad de la Ciudad de México y ha publicado diversos libros. En diciembre pasado, los escenarios económicos de los próximos meses, que hace de gran actualidad su reflexión. Yo comenzaría preguntándole a la maestra Ifigenia Martínez, para el mejor entendimiento de nuestro auditorio, ¿cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma hacendaria? ¿Se trata de obtener más recursos de los contribuyentes para sostener la acción del Estado? ¿Se trata de que esa captación de recursos sea más equilibrada, sea más justa entre pobres y ricos, sea redistributiva? ¿Se trata también en que haya equilibrio en la captación entre lo que recibe el gobierno de la Federación, lo que reciben los estados, lo que reciben los municipios? ¿Se trata también de gastar mejor y con prioridades más adecuadas el dinero que se recauda? Dinos, ¿qué sería lo que se estaría buscando ahora? ¿Una reforma hacendaria o una reforma fiscal, Ifigenia? Bueno, las dos tratan el mismo tema, o sea, son los asuntos del gobierno o de los gobiernos, considerando no nada más al gobierno federal, sino también a los gobiernos estatales y a los municipios. Por reforma fiscal, fundamentalmente se entiende todo lo que se refiere al gasto, que es la parte más importante de las finanzas públicas, o sea, el poder que le da el pueblo al Estado, al gobierno, para tomar una parte de los recursos disponibles en la economía y ejercer su programa. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, pues para eso están los ingresos. Entonces, gasto, ingreso y deuda son las materias de la política fiscal. La política hacendaria, los mismos, pero más amplio todavía, también tiene que ver con el patrimonio. El patrimonio, o sea, todo lo heredado, podríamos decir que patrimonio por siglos, físico, pero no el patrimonio geográfico, no los recursos naturales. Pues si son del Estado o de la nación, como en México, también los patrimonios, también el manejo del patrimonio natural, también. Entonces, ahora, México, igual que toda América Latina, yo creo que tiene como distintivo penoso la desigualdad. Desde la época de Humboldt no nos hemos podido quitar. Pero ahora somos más desiguales que antes. Exactamente, a partir de la entrada del neoliberalismo se ha agudizado hace 25 años. Hace 25 años. De manera que ahorita nada más justo, más oportuno que una reforma fiscal, que se concentre fundamentalmente, yo diría, en los ingresos, ¿no? En los ingresos, tomando la parte redistributiva del ingreso, porque del gasto pues está señalada y está marcada, aunque también hay que cuidarla, hay que perfeccionarla, en fin. Los gastos, sobre todo, hay otro problema que tiene México, es el del federalismo.
No es un problema. Es un problemón, que la federación es la que concentra todo. El centralismo disfrazado de federalismo. Pues sí, así lo quieres ver, efectivamente. Entonces yo creo que es muy oportuno ver cómo hacemos nosotros de atenuar mediante la política fiscal, y que yo creo que se puede perfectamente bien, atenuar estas desigualdades. Una pregunta, Efigenia. Cuando empezó el boom de los negocios internacionales, se decía que las empresas mexicanas eran cada vez más pobres y los empresarios cada vez más ricos. Del gobierno podíamos decir que los políticos son ricos, pero el gobierno es pobre. ¿Qué tan pobre es el gobierno? ¿Qué tanto ha faltado a sus deberes esenciales en materia de educación, en materia de salud? En cifras, ¿es proporcionalmente al Producto Interno Bruto uno de los gobiernos más pobres del mundo? Es uno de los que ha gastado menos en relación con el Producto Interno Bruto. Los gobiernos activistas, que digamos desarrollistas, que contribuían al desarrollo del país, el último de los cuales podríamos decir que fue López Portillo, pues llegaron a tener el gasto público un gasto del 30-33% del Producto Interno Bruto. De ahí vinieron a disminuyó grandemente hasta el 22% que tenemos ahorita más o menos. O sea, totalmente insuficiente si nosotros lo comparamos con los países europeos de la posguerra. ¿Y con América Latina? Y con América Latina incluso estamos nosotros por debajo, porque Brasil es uno que con problemas y todo, pero ahorita de tener como 28-29% del Producto Interno Pero, Bruto. maestro, en cuanto a la captación, esto es el ejercicio del gasto. ¿Cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se capta vía impuestos? Porque hay otras vías, ¿no? En el país se ha reducido, en los últimos tiempos, particularmente en los últimos 25 años, la captación tributaria como producto, como proporción del producto. El año pasado llegó a ser menor al 10% del producto, lo cual es una cosa... ¿Tanto así? Claro, llegó a ser de 9.5%. ¿En Estados Unidos cuánto? No, en Estados Unidos puede llegar simplemente los impuestos a los ingresos de las personas y de las empresas son mayores que ese 10%. O sea, no toda la estructura tributaria, no toda la captación tributaria. Pero en Europa el promedio es más de 30%. En Europa, para la captación tributaria en general, claro que es más de 30%, llega a ser hasta 40%. ¿Y por qué aquí nos critican? ¿Por qué aquí nos critican nuestra propensión a captar el recurso y a distribuirlo? ¿De qué otra manera se puede distribuir la riqueza? ¿Cuál es el principal instrumento si no es el sin duda el Estado tiene una función redistributiva fundamental. O sea, parte de las funciones sustantivas del Estado es esta función redistributiva. Y para ello tiene que quitarle recursos a la economía y tiene que regresarlos a la economía buscando mejorar el ingreso de las personas. Pero dicen que eso es estatismo y que eso claro, controla el país, pero es pura mentira. Bueno, la visión que domina hoy la economía, que domina la política económica, es una en la cual se abdica de las responsabilidades del Estado. Es decir, el Estado ya no tiene responsabilidades redistributivas. La distribución es la que ocurre en función de las condiciones con las que opera la producción, del sistema de propiedad. Entonces ¿qué produce este sistema? Pues no, produce una economía desigual. Es cierto, ¿no? América Latina y México y Brasil en particular son terriblemente desiguales, pero lo notable es que en los últimos 25 años lo hemos sido más aún. Esto es una cosa verdaderamente impresionante. De hecho, las cifras de distribución del ingreso, por ejemplo, que recogen condiciones terribles de concentración en la cual el 10% más rico gana más de 40 veces lo que el 10% más pobre. Bueno, pues esas cifras, según un estudio muy reciente que acaba de hacer el Una Banco, sola persona que es mexicano, claro, muy estimable en lo personal, aumentó su fortuna en 20 mil millones de dólares en un solo año. Claro. ¿A qué se debe eso? Pero ese rico no aparece en esos requisitos de distribución del ingreso. Es decir, si la distribución del ingreso pudiera recuperar esa información, la concentración que tendríamos sería todavía mucho mayor. O sea, realmente estamos en los números que conocemos, digamos, subestiman la concentración, porque justamente una persona como Slim puede tener estos niveles de ingreso, o como los grandes ricos mexicanos, pero que no se registran ahí. Porque además hay que decir que el problema no solamente está en el ingreso, sino está en el poder. Está en el poder económico, en la capacidad de modificar el funcionamiento económico, que eso es lo que tienen nuestros ricos. Ahora, evidentemente,
la ideología dominante hoy, la ortodoxia que domina el pensamiento económico y que dominan los gobernantes de México y de una buena parte de América Latina, no de toda, por cierto, pero sí de una buena parte. Bueno, por eso está ganando la Claro, izquierda en claro, América por Latina, supuesto. como un rechazo Claro, a este pero pensamiento una buena parte dominante. piensan que lo que el Estado tiene que hacer es retirarse y dejar que las fuerzas del mercado generen y luego distribuyan. La famosa teoría aquella vieja del goteo. Se va a arriba se genera ingreso y entonces va a gotear y va a ir mojando, mire, pero pues nunca en llega. estudios recientes que hicimos ya hace 4 años con la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, se llegó a la conclusión contraria. Claro. Se decía, mientras no se crezca no se puede distribuir. Ahora lo que se probó es que no se está creciendo porque no se distribuye. Así es. Así Y es. que lo poco que se Claro, crece, claro. que es el caso de Chile, se vuelve a distribuir mal. Claro. Ahora, yo tendría un matiz. Sí. Acabo de estar en una reunión en Marruecos sobre integración regional. Había cerca de un centenar de personalidades políticas, especialistas de Europa, de África, del norte, de América Latina. Yo ya no estaría de acuerdo en que el pensamiento dominante es ese. Es un pensamiento derrotado. Yo no oí el pensamiento neoliberal. Yo no oí a un solo expositor. Algunos tibios, pero no hay un solo expositor de fondo que no haga la crítica más feroz a este sistema de concentración del ingreso. Se considera que mientras no tenga capacidad el Estado, ¿sí?, de promover el desarrollo social, no solamente no habrá crecimiento económico, sino no habrá mercado. Perdóneme que le diga. Claro. Porque se necesita también que el Estado establezca las bases para el crecimiento del mercado interno. Pero Y ya tengo la razón. ya es un pensamiento de resaca, Porfirio. Claro. Porque imagínate tú, en todo este lapso en que se les dio mano libre, cómo crecieron los poderes fácticos. Los poderes fácticos están, pero sí, completamente enriquecidos. ¿Por qué? Por la falta de un sistema progresivo de impuestos. ¿Qué por es la un falta sistema de progresivo de impuestos? Díselo a un nuestra sistema gente. progresivo de impuestos es sobre todo el impuesto personal sobre la renta. Que el impuesto sobre la renta no es uno, sino dos. Para que no se nos vayan Para que vivos no los se nos multimillonarios. vayan. Dos. Uno es el impuesto sobre las empresas, que es un impuesto participativo del Estado en la productividad. Y en la ganancia. Se puede decir que el Estado reclama una parte por toda la infraestructura física y jurídica de garantías de la propiedad que proporciona, y entonces del ingreso neto de las empresas, es decir, sus ingresos menos sus gastos, yo creo que es muy justo que una tercera parte, 35%, era lo que había Era lo que era, ya no es. en 2001, ya no, porque lo bajaron los neoliberales, le corresponde al Estado. En el 2001 era 35%, aquí en México lo bajaron ya al 28%. Este año entre el 28. Ese es el impuesto sobre las empresas, que es la contribución del Estado por la parte productiva. La empresa que no tiene utilidades no paga, sino que si tiene pérdidas, aquí se permite además otra cosa, que es la consolidación. Y entonces que alguien puede tener muchas empresas y el propio empresario, los propios propietarios compensan ¿Cuáles serían pérdidas para con ti ganancias? las principales reformas fiscales? Porque ha habido una confusión desde el gobierno pasado que la reforma fiscal es solo quitar la exención a medicinas y alimentos que tienen No, impuesto al valor agregado, el IVA. Esta exención se debe a que está la desigualdad de ingresos en México, Claro. que si no esa protección a las capas más pobres, pues es una carga tremenda. Esa reforma, que todavía es una reforma neoliberal, es totalmente contraria a lo que es una verdadera reforma fiscal, ¿no es así, Virginia? Y yo diría que no tienen nada que ver. Dejen al IVA en paz, y que lo que ahorita tiene que ver, lo que está claramente ocasionando una distorsión y una deformación en la economía y en los ingresos del gobierno, es el impuesto sobre la renta de las empresas, ya expliqué, y de las personas. De las personas físicas resulta que la ley del impuesto sobre la renta ni siquiera define lo que es ingreso de una persona. El ingreso de una persona es obviamente todos los aumentos en su capacidad económica que tuvo durante un periodo de tiempo, durante un año. Ahora sí, aquí vienen todos los mexicanos que aparecieron en la revista Forbes. Todos ellos debían de acumular sus ingresos por los salarios que ellos mismos seguramente se ponen, por los dividendos, por los intereses, por las regalías, por todas las cosas, todos los acumulan, y entonces se les aplica el impuesto progresivo sobre la renta también. Nada más justo que todos estos señores pagaran el 35% de su renta, todos estaríamos muy contentos. Una pregunta. ¿Y los bancos? Usted que trabajó en los bancos, acabo de oír
por un expositor muy competente, que no solamente el 95% de la banca que opera en México ya no es mexicana, o sea que es una monstruosidad, sino que esos bancos, que son extranjeros, ganan en México más que en ningún otro país del mundo. Así es. ¿Qué no habría una manera de reducir esos ingresos bárbaros que tiene este Bueno, bancario? déjame decir una cosa antes, un poco para completar lo que dice la maestra Efigenia. Muy bien. Tributación progresiva quiere decir que mientras más se gana, más se paga. Es decir, si yo gano 1,000 pesos, pago, supongamos, 10%, si gano 2,000, pago 12%, si gano 3,000, pago 13%, ¿Con un tope o sin etcétera. Bueno, con un tope, con a lo un mejor los tope. que ganan hasta no sé cuánto, pero este es un centro fundamental porque lo que implica es que el Estado decide apropiarse de una cantidad creciente de los ingresos en función de su cuantía. Es una característica notable. El gobierno actual y los neoliberales en general han ido reduciendo esto. Ya han fijado un techo tributario de 28% para este año, que es extraordinariamente bajo, que no hay. El impuesto al ingreso de las personas físicas y de las empresas en México es de menos de 4 puntos del producto. En Estados Unidos, como decíamos hace un momento, es de más del 12%. Bueno, yo a propósito de Estados Además son Unidos, impuestos justos. Claro, pero... ¿Qué cosa más justa que una empresa pague 28 centavos por cada peso que gana por toda la infraestructura que Claro, utiliza? sin Y duda. que el dueño de la empresa, porque son 2 impuestos, el impuesto sobre la renta es 2, y que la persona propietaria de esa acumule todos sus ingresos Claro, y pues, también pero- haga sus descuentos el mínimo para Pero ahí vivir, justamente, etcétera. ese es el punto, Son o sea, es el impuesto más justo. Las empresas mexicanas y las personas físicas en México pagamos una contribución que está topada en términos tributarios a un nivel muy bajo, a este 28%. Justamente, por ejemplo, la rentabilidad de los bancos. El BBV mexicano, es decir, Bancomer, es la filial más rentable de todo el grupo. Y claro, en esa rentabilidad... porque los mexicanos no somos los más participa- dejados, pero porque, o porque el no, gobierno no. es el Hay- más hay insensato o tres el más explicaciones, vendido. hay tres Perdóneme que le explicaciones. diga. O sea, una primera explicación fundamental es el Estado participa menos en esas ganancias que lo que participaría en otros sitios. Entonces, si ese banco, esa filial, estuviera en España se le cobrarían más impuestos. El gobierno, por tanto, nuestro gobierno, está dejando de participar en el rendimiento que genera el funcionamiento bancario. Ahora, segundo, las propias condiciones de ese funcionamiento aquí, que por cierto es un funcionamiento que deja mucho de lado el financiamiento a las empresas, es extremadamente rentable. ¿Por qué? Porque hay un volumen de comisiones cobradas que está Nos están llamando a otro bloque. Nos quedamos con el tema de las comisiones bancarias. Seguiremos en un momento.